Y este quinto episodio se llama entonces La profundidad de Dios. Ustedes van a experimentar algo muy particular. Van a tener más motivos para adorar a Dios. Van a tener más motivos para celebrar sus maravillas. Y yo creo que vayan a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es un texto muy hermoso, que nos habla precisamente de la profundidad de Dios. Recuerden lo que les he dicho, y es que no podemos entender completamente la altura, la profundidad, la anchura de nuestro Dios, pero nos acercamos para tener una idea y sorprendernos cada día más y más de lo maravilloso de nuestro Dios. Romanos capítulo 11, a partir del verso 33 dice: "Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén". Después de este tratado de teología tan impresionante que es el libro de Romanos, hacia la parte final, el apóstol Pablo termina exaltando al Señor porque esta carta es tan particular hablando del Evangelio, y como eh, toca tantos temas y tan profundos todos, pues imagínense ustedes, él termina diciendo en el capítulo 11: "Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios". Tengan en cuenta este texto para que lo puedan memorizar. Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Muy bien, la historia de Dios, cuando ustedes la ven atravesando todas las escrituras, es acerca de la gloria de Dios. Todo el tiempo las escrituras nos hablan de la historia de Dios y está conectada obviamente con la manifestación de su gloria. Toda revelación de los caminos de Dios que podemos tener cada día cuando abrimos las escrituras nos llevará a entusiasmarnos, a asombrarnos. Hay una palabra en inglés que es traducida al español, suena exultarnos. No es muy común en nuestro idioma, pero tiene que ver con impresionarnos con las maravillas de Dios. Y solamente vamos a estar mirando el verso 33, que es el que dice: "Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios". Aquí las riquezas de Dios en ese texto y el conocimiento de Dios son descritos como indescriptiblemente profundos. ¿Cuántos piensan que las riquezas de nuestro Dios son indescriptibles? No, no podemos hablar de ellas y decir son estas y estas y estas. Y tampoco podemos hablar del conocimiento de Dios como algo que podemos describir. Es absolutamente infinito. Significa, y escuchen esta redundancia, ¿no? Que la profundidad, cuando dice, dice, la profundidad de Dios es algo tan impresionante que comienza con un ¿sí? Del apóstol Pablo. Y eso es lo que surge de su corazón al hablar de la profundidad de Dios. Oh, profundidad, cuán profundo es nuestro Dios. Él está inspirado y está como escudriñando en el abismo de las riquezas y sabiduría y conocimiento de Dios. O sea que las profundidades de Dios son absolutamente indescriptibles. Nosotros
conocemos, yo no sabría decirles si el 1% de las profundidades de Dios, de sus riquezas, de su sabiduría y de su conocimiento. Pero hay tres palabras para hablar de esta profundidad. Tengan en cuenta los que toman notas, aunque después pueden mirar de nuevo la enseñanza. Primero, cuando hablamos de la profundidad de Dios, pensamos en algo escondido y algo inefable. No se puede describir. Daniel, en el capítulo 2, versos 21 y 22, el profeta Daniel dice, Dios da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Recuerden que cuando Daniel declaró esto al rey, estaba queriéndole decir, mira, yo no tengo la sabiduría y el conocimiento, pero yo sé quién los tiene. Y yo sé quién, y es nuestro Dios, el Dios en el cual hemos creído, es el que da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido. Entonces él le dijo, y mi Dios me revelará, él me mostrará lo que yo necesito entender para decírtelo, oh rey. Entonces hay una relación entre lo profundo de Dios, que está en su más alto porcentaje, casi en un 100% escondido para nosotros. Entonces, lo primero que yo quiero que piense cuando hablamos de profundidad es en algo escondido e inefable. No hay dimensiones para las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Están fuera de la vista del hombre. Lo que usted alcanza a ver y lo que yo alcanzo a ver es tan limitado, eh, como tan limitado es lo que usted alcanza a ver después de ciertos kilómetros. Ya usted no alcanza a percibir, aunque usted pueda ver el horizonte, usted no alcanza a ver los detalles que hay allá en ese horizonte. Bueno, más o menos así son de profundos y fuera de la vista del hombre las riquezas, el conocimiento y la sabiduría de Dios. No podemos ir tan profundo como para entender a Dios. O sea, siempre habrá profundidades de Dios que no llegamos a conocer, porque Él es infinito y Él es finito en la medida que permite que conozcamos algo de Él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una gran ventaja que tenemos del Dios en el cual hemos creído? Siempre estaremos viendo más de Él, siempre estaremos viendo más de Él, porque no hemos alcanzado a ver nada, nada. Eso es lo primero, algo que no se puede medir, algo inefable. Segundo, además de que es algo escondido e inefable, también implica algo real. Eso es lo segundo de lo que habla la profundidad. Hay algo abajo, y ahorita ya le digo por qué no dice arriba, sino abajo. Ya le voy a explicar eso. Y si no hay nada real abajo en lo más profundo, entonces las riquezas y la sabiduría de Dios no son profundas, son una ilusión, pero sí hay algo real y muy profundo. Recuerde cuando el salmista dijo, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. ¿Sí? Y luego dice Pablo, o profundidad, quiere decir que él ha revelado una parte, pero hay más. Y está hablando de una realidad objetiva con la que tenemos que nosotros una y otra vez ver y ver y ver y ver, y que nosotros solo conocemos en parte. Entonces, la profundidad es algo que no se puede describir, ¿sí? Algo que no se puede medir, es una realidad objetiva, y esta es la razón por la que dice oh profundidad. Y la profundidad habla de fundamento supremo. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios habla del fundamento de nuestra vida. O sea que la realidad de Dios es el fundamento de la vida de todo ser humano que ha decidido consagrar su vida a Él. Mire que Pablo pudo haber dicho, oh, las alturas de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y también es cierto porque cuando habla de profundidad, habla de raíces profundas, como las de un árbol, y cuando habla de alturas, habla de las ramas elevadas de ese árbol. Pero cuando
hablamos de profundidad como fundamento, estamos hablando de algo que necesitamos poner como piso. Por eso dice en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Pero el fundamento es más profundo de lo que imaginamos. Por eso esa expresión de Pablo, oh profundidad, ¿sí? Cuando hablamos de alturas, hablamos de efectos elevados. Cuando hablamos de profundidad, hablamos de causas, de la razón de ser, del por qué estamos sirviendo a un Dios tan grande, ¿sí? Cuando hablamos de fundamento, hablamos de comienzos. Cuando hablamos de altura, hablamos ya de trascendencia. Dios está en lo más profundo de todas las cosas y en lo más elevado de todas las cosas. Por eso también en este texto dice, en el último verso, en el verso 36, Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea que usted puede explicar esa última parte del texto diciendo todas las cosas tienen sus raíces en Dios se origina todo, Él es el principio y el fin, y todas las cosas van hacia Dios. Por eso usted ve el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todas las cosas tienen sus raíces en Dios y todas terminan en Dios. Por eso Él usa esos nombres para hablar de Él es lo más profundo y a la vez es lo más alto. Entonces, las infinitas profundidades son suyas. Cuando hablamos de la profundidad de Dios, hablamos de profundidades físicas, emocionales, espirituales. Es un fundamento, el destino de todas las cosas. No hay interpretación más allá de Dios. No importa cuán profundo vayamos, recuerda el Salmo 139, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiere hasta lo más profundo, allá te encontraría. Entonces, no importa cuán profundo vayamos, Dios está en las profundidades y en las alturas. Es la última explicación de todo y el origen de todo, ¿sí? Podemos descender hasta las profundidades de Dios o ascender hacia sus propósitos. Por eso, vuelvo y le recuerdo, esa expresión, oh profundidad, habla de algo escondido e inefable que no alcanzamos a ver, de una realidad objetiva y de un fundamento supremo. De eso nos habla la profundidad cuando Pablo la menciona de esa manera. Y esas son tres cosas acerca de Dios que inspiran nuestro asombro: sus riquezas, su sabiduría y su conocimiento. Ahora, eso es hablando de la profundidad, ¿no? Ahora le voy a hablar de las riquezas. Solamente le estaba hablando de la profundidad, pero ahora le voy a especificar porque ya él dice, oh profundidad de las riquezas. Solo le hablé de tres cosas acerca de la profundidad, que es algo escondido e inefable que no alcanzamos a comprender. Por eso cuando usted abra la Biblia, dígale, Señor, muéstrame las profundidades de tu sabiduría y de tu conocimiento que me llevarán a alturas inefables contigo. Pero primero vamos a hablar de la profundidad de las riquezas. Y esto les va a llamar muchísimo la atención. Para hablar de las riquezas, le voy a hablar de, número uno, Dios lo posee todo. Dios lo posee todo. Aquí está hablando de profundidad en cuanto a las riquezas. En el Salmo 24:1 dice que Dios posee todo lo que existe, incluyendo todo aquello que no es Dios. Dice, hablando de esta declaración, el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y Deuteronomio 10:14 lo afirma de una manera todavía más específica. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos. Y ojo con la siguiente expresión. Y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Así que Dios, mis amados, no solo posee la tierra y todo lo que en ella hay, incluyéndolo a usted, sino que posee los confines del espacio. Por eso dice, oh profundidad de las riquezas, Dios lo posee todo.
los cielos más allá de los cielos con todas sus huestes angelicales. En otras palabras, nada existe fuera de Dios que no sea Dios. Él lo posee y como su posesión, escuche esto, puede hacer con ello lo que él desee. Lo posee todo. De eso habla la profundidad de sus riquezas. ¿Sí? La profundidad de sus riquezas primeramente nos habla de que Dios lo posee todo y puede hacer con su posesión lo que quiera. ¿Cuántos de ustedes son posesión de Dios? Él puede hacer lo que quiera con su posesión. Dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos también, Primera de Corintios, sino que los papeles de propiedad de nosotros están a nombre de Dios. O sea, la riqueza humana comparada con la riqueza de Dios es ridículamente minúscula. A veces nos impresionamos tanto por las riquezas humanas, pero eso delante de Dios es irrisorio, causa risa. Bill Gates es un indigente al lado de la heredad más pobre de Dios, como para que se hagan una idea. En Romanos 8:17 dice que Él nos ha bendecido y nos ha hecho sus herederos. Entonces, primer principio acerca de la profundidad, ya hablamos tres cosas de la profundidad, pero aquí ya estamos hablando de la profundidad de las riquezas. Primer principio, Dios lo posee todo. Segundo, Dios lo construye todo. Hizo todo lo que existe, y esto es lo mejor, mire, y lo hizo de la nada. Puede hacer cualquier cosa que desee y tantas cosas como él desee. Por eso usted ve en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios construye todo. Y si miramos el Salmo 104:24, reafirma esta verdad. Vamos a ir un momento allí, porque yo quiero que usted quede con cada texto. Salmo 104:24. Allí dice la escritura acerca de nuestro Dios y lo que Él ha creado. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. El salmista está impactado, aterrado. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, las hiciste todas con tu sabiduría. Me gusta como dice la versión, creo que es la Reina Valera. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría. Entonces, número dos, Dios construye todo. Número uno, Dios lo posee todo. Número dos, Dios construye y hace todo. Pero también me gusta esta versión. Cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de todas tus criaturas. Ahora, son infinitos los recursos que Dios tiene, pero siempre parte de la nada. Ese es el recurso a partir del cual Dios puede hacer cualquier cosa. O sea, que hay una incalculable cantidad de nada y de la nada Dios hace todo. O para decirlo de una manera más sencilla, si usted puede hacer algo a partir de la nada, sus riquezas no tienen límites. Porque todos hacen algo, pero a partir de un material, de algo con lo que Dios les permite crear. Pero Dios es el único que hace algo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. ¿Sí? Entonces, las riquezas de Dios, su creatividad no está limitada a materiales en bruto, como está limitada la creatividad del ser humano. ¿Sí? Dios es infinitamente rico porque Él posee todo y puede hacer más de lo que ustedes se imaginan partiendo de nada. Entonces, Dios lo posee todo, Dios lo construye todo. Y escucha el número 3, hablando de las riquezas de Dios, de la profundidad de la riqueza. Dios es el tesoro infinito del universo. Él mismo. Ni siquiera lo que Él ha creado, sino Él mismo. Dios es rico entendiendo que Él mismo, en el sentido de que Él mismo es el tesoro infinito del universo. Dios no necesita crear algo o poseer algo como nosotros para ser rico. Por eso, ¿cuántos están de acuerdo en que nuestro mayor bien es el Señor?
No son las cosas materiales, no es lo que poseemos. Dios mismo es un valor infinito. Y como existe como una Trinidad, en tres personas, Él ha podido disfrutar de las riquezas de su propia gloria, desde la eternidad existente, en medio de toda la divinidad manifiesta de Dios. Cuando Pablo habla en otros lugares acerca de las riquezas, porque Pablo habla mucho de esto, dice, por ejemplo, en Efesios 1:7, y de las riquezas de su bondad. Mire, pues, ¿cuántos textos hablan de las riquezas? Recuerde que al hablar de la profundidad de las riquezas, hablamos de Dios lo posee todo, Dios lo construye todo, perdón, y Dios es el tesoro infinito del universo. Entonces, Efesios 1:7 habla de las riquezas de la gracia de Dios. Romanos 2:4 habla de las riquezas de su bondad. Y Romanos 9:23 habla de las riquezas de su gloria. Entonces, hay riquezas hablando de su bondad, hay riquezas hablando de su gracia, hay riquezas hablando de su gloria, ¿sí? Dios se entrega libremente a sí mismo en gracia y bondad, en gloria para nosotros, para nuestro disfrute de su gloria, y lo satisface todo para siempre. Ahora, esta manera en la que habló aquí en Romanos 11 es mucho más personal. La riqueza de Dios, al llamarla inescrutables riquezas. Yo estuve buscando ese término, inescrutables riquezas, y es un término que habla de aquello que no puede ser conocido fácilmente, de aquello que no puede ser escudriñado. No es una palabra muy común en español, la palabra inescrutable, ¿sí? Porque tiene un significado bíblico y tiene un significado en español, que no puede ser averiguado, es inescrutable, que no puede ser comprendido, ¿sí? Y en la Biblia, que no se puede llegar a conocer, no puede ser averiguado, no puede ser comprendido, no se puede, debido a la complejidad, profundidad, inmensidad y misterio, no se puede averiguar completamente. Por eso cuando se habla de lo que no se puede saber en plenitud, ni averiguar, ni comprender, debido a lo profundo, complejo e inmenso, hablamos de las inescrutables riquezas de Dios y de la inescrutable grandeza. Entonces ya le quedó comprendida esa palabra, ¿cierto que sí? Inescrutable es lo que no se puede llegar a saber, lo que no se puede averiguar o comprender, debido a su profundidad, complejidad, inmensidad o misterio. ¿Y cuántos han dicho alguna vez, a ver los más sinceros, ay Señor, yo no entiendo? Ay Señor, yo no entiendo esto, no entiendo cómo hiciste aquí, no entiendo cómo hiciste allá. No se preocupe, es que Él es inentendible. No podemos averiguar todo de Él, no podemos llegar a saber todo, no podemos comprenderlo todo, debido a que Él no es profundo, Él es, oh, cuán profundo eres, Señor, cuán complejo, cuán inmenso, cuán misterioso. Es inescrutable su amor, su gracia, su bondad. Entonces, mire usted como cuando habla de las riquezas, habla de estas tres cosas: que Dios lo posee todo, que Dios lo crea todo y que Dios es el tesoro más grande del universo. Pero también dice de las riquezas de su gloria, las riquezas de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire, se refiere a bondad, se refiere a gloria, se refiere a, a Cristo mismo, no solo a lo que Cristo nos da, sino a las riquezas de Él como quien es Él, ¿sí? Las riquezas de su gloria, la esperanza de gloria, la garantía del presente y del futuro. Cuando el Señor murió por nosotros, Él compró y se convirtió en nuestro mayor tesoro. Cristo es el regalo de la grandeza y de la gloria de Dios. Entonces vamos a repasar hasta aquí. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 11, oh profundidad, dijimos que esa profundidad eran tres cosas. Era algo escondido e inefable que no alcanzamos a ver en su totalidad, una realidad objetiva y el fundamento supremo, porque lo que está en la profundidad es el fundamento.
Luego hablamos de la profundidad de las riquezas y también hablamos de tres cosas. Dios lo posee todo, Dios construye todo y Dios es el mayor tesoro del universo. Y vamos a terminar hablando de la sabiduría y del conocimiento de Dios, porque si usted vuelve al texto original dice, oh profundidad, ya vimos tres cosas de la profundidad. De las riquezas, ya vimos tres cosas de las riquezas. Y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces aquí conecta profundidad con una sabiduría absolutamente alta, ancha, profunda y larga, las cuatro dimensiones. Dice en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Parte de lo que hace tan rico a Dios es su infinita sabiduría y el conocimiento que tiene. Y nosotros nos podemos descerebrar, descocar, romper el coco, como usted le quiera decir en el lenguaje más literal, descabezar, quedamos aturdidos ante tanta sabiduría y tanto conocimiento. ¿Sí? Por eso dijo David en el Salmo 139, esto es demasiado profundo para mí, no lo puedo comprender. Y no solo David, sino todos nosotros somos llamados a decir lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Algunas veces son sinónimos en la Biblia, pero el conocimiento es la conciencia de los hechos y la sabiduría es la conciencia de cómo utilizar estos hechos para buenas obras. Conocimiento es la conciencia de los hechos, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la persona de Dios, las obras de Dios. Soy consciente de todo esto. Ese es el conocimiento, pero la sabiduría es saber utilizar aquello de lo que soy consciente, de quién es Dios, de los atributos de Dios, y por eso esta serie, y cómo utilizarlos para caminar en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Y Pablo dice que el conocimiento de Dios es indescriptiblemente profundo. Él conoce todo. Quiero que esté muy atento en esta parte porque nos deja el cerebro y nos deja la mente así. El Señor conoce todos los hechos registrados desde la fundación del mundo. Todos los hechos almacenados en todas las computadoras y en todos los libros de todas las librerías del mundo. Todo eso lo conoce Dios. Eso no se escapa, eso lo inspiró Dios. Pero más vasto todavía que eso, Él conoce los eventos en un nivel macro. Él sabía desde que el doctor Waltercito y la doctora Besnita estaban en el vientre de sus respectivas mamitas, ¿cómo estarían hoy? Después de todos los años que han pasado, porque Él conoce los eventos en un macro nivel. Todo lo que sucede en la Tierra, en la atmósfera, en los lugares más recónditos del espacio, en cada galaxia y estrella y planeta. Y ya mire, ya nomás pensando en eso, usted dice, wow, todo eso lo conoce el Señor. Todos los eventos en nivel micro y macro. Todo lo que sucede en las moléculas, los átomos, electrones, protones, neutrones y los quarks. Es uno de los últimos datos que tenemos de la física. Él conoce los movimientos de todos estos elementos, dónde se encuentran, la condición de cada partícula del universo, cada nanosegundo, ni siquiera cada segundo, nanosegundo de tiempo. Conocen los eventos que pasan por su mente y por la mía, sus voluntades, los eventos volitivos, emotivos, espirituales, los pensamientos, elecciones y sentimientos suyos, todo, absolutamente, su pasado, su presente y su futuro, cada evento que ocurrió en su vida, aún desde antes que usted naciera, cuando nació y cuando creció, y cada cosa que ocurrirá en cada nivel de la existencia, físico, mental, volitivo. Conoce cómo todos los hechos y los eventos de cada tipo se conectan entre sí
y se afectan unos a otros. Cuando un evento ocurre, Dios no solo ve el evento, sino que ve la eterna cadena de efectos que surgen como consecuencia y la de los millones de eventos que desencadena cada evento. Así es que ¿cuántos pueden decir esta noche? Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Se dieron cuenta porque Pablo no dice, ah, sí, Señor, ah, sí, yo sé que tú eres muy profundo? No, él no dice así. ¿Cómo dice Pablo? A ver, oh, yo creo que se agarró la cabeza y dijo, oh, profundidad, que no alcanzo a comprender y mucho menos alcanzo a llegar, hablando de sus riquezas, ya hablamos de las riquezas, de la misma profundidad y de esta sabiduría y conocimiento. Y Dios conoce todo esto que le he mencionado a nivel macro y micro sin el más mínimo esfuerzo. Usted y yo, para conocer las cosas que tenemos que hacer, lea y lea y lea y lea y lea y esfuerzo y esfuerzo. Dios sin esfuerzo. Y Pablo dice que no solo el conocimiento de Dios es indescriptiblemente profundo, sino su sabiduría para mover todos estos eventos en nuestra vida, para conectarlos uno. Dios es infinitamente sabio, como infinitamente amoroso, lleno de gracia, lleno de verdad. Él siempre ha podido concebir y desarrollar planes que tienen buenas metas y hacen uso de todo el conocimiento para que sus propósitos ocurran. Él sabe utilizar todos los hechos del universo, guiar todos los eventos del universo para alcanzar el mejor propósito. Dios puede, como dice alguien, escribir líneas derechas en caminos torcidos. La demostración de la plenitud de su gloria magnificada en la alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, que es la obra de la cruz, haber sido comprados por sangre, el evento de la cruz, el nacimiento, la vida, todo el proceso a través del cual el Señor Jesús fue llevado. Y dice la Biblia, y todos los tesoros de esta sabiduría, Colosenses 2:3, ya se lo había dicho, están escondidos en Cristo Jesús. O sea, Cristo es el creador de toda la realidad creada. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él y por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted lo puede ver en Juan 1:3. Cristo es el sustentador de toda la realidad creada, Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, subsisten, dice otra versión. Y toda realidad creada tiene el propósito de hacer que Cristo sea amado y conocido. Todo ha sido creado para Él. Por eso dijo Pablo, el misterio escondido por siglos y generaciones. Cristo es la imagen del Dios invisible y nuestra esperanza de gloria. Por tanto, todo conocimiento, toda sabiduría, toda riqueza originada en Él son mantenidos en existencia por Él y tienen el propósito de que Él sea conocido. Porque si Cristo es la imagen del Dios invisible, si conocemos a Cristo, conocemos al Dios invisible. Por eso dijo, yo y el Padre, uno somos. Cristo es el significado supremo de toda realidad. Lo que significa que nada puede ser conocido plena o correctamente si no es en relación con Jesús. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo no tuvo otra expresión sino, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea que las riquezas son finalmente Jesús mismo ofrecido a nosotros como nuestro tesoro que todo lo satisface. Y aquí le quiero leer Colosenses 1:27. Jesús mismo es ofrecido como nuestra riqueza más grande. Ese es el final de Colosenses 1. Pues Él quería que su pueblo supiera
que las riquezas y la gloria de Cristo son también para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y en la Nueva Versión Internacional lo dice así: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es el misterio que ha sido revelado? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, el tesoro que todo lo satisface. Ahora mire cómo lo dijo Pablo en el libro de Filipenses, porque todo el tiempo él habla de la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer más profunda, personal y gozosamente a Cristo Jesús, mi Señor, mi tesoro, mi riqueza. O sea que la sabiduría de Dios es finalmente Jesús mismo, crucificado, resucitado y reinante. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso dice Pablo, yo oro para que espíritu de sabiduría y de conocimiento sean dados a sus hijos para conocer la herencia que tienen en Cristo. Es que, ¿cuántos saben que no conocemos nada de la riqueza de Cristo? Conocer que Él vivió, murió, resucitó y ahora reina, eso es decirlo en palabras, pero conocerlo en esencia y en hechos. Todavía nos falta un terreno por recorrer. Este Cristo crucificado, resucitado, reinante, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Cristo es el camino de Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios, el propósito sabio y la meta de todas las cosas. Cristo es el conocimiento indescriptible de Dios, porque está escondido en Él. Todos los hechos y eventos provienen de Él. Todos los hechos y eventos están sustentados por Él, lo señalan a Él. Él es el significado de todo conocimiento. No hay conocimiento verdadero que no esté relacionado con Cristo. Cada pensamiento en la mente humana, ahora escúcheme esto, o en la mente de un demonio, acerca de cualquier hecho o evento en el mundo que no esté relacionado con Cristo, no es un pensamiento de Dios. Por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, ¿cómo compruebo yo que mis pensamientos realmente están hablando de la profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios? Cuando exaltan a Cristo, lo hacen ver más hermoso, más majestuoso, más poderoso. No hay conocimiento verdadero fuera de Él. Así es como debiera ser una vida que radicalmente exalta a Cristo. ¿Sí? Entonces no olviden el texto. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que la revelación del Hijo de Jesús y la revelación de sus caminos nos inspiren a levantarnos en un temor reverente ante el Señor y que convirtamos a Jesús en el principio, el centro y el propósito de todo lo que pensamos y hacemos. Por eso dijo el salmista, venid adoremos y postrémonos delante de aquel que es la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del Señor.